Empezamos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, todas partan de ti como su fuente y todas lleguen a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Nosotros la semana pasada estuvimos hablando de San José, decíamos un santo para hoy, y mencionábamos que esa solemnidad que celebrábamos el 19, viernes pasado, era un oasis en medio de este desierto cuaresmal. Y hoy, 25 de marzo, tenemos un segundo oasis, que es la celebración de la Anunciación del Señor. Solemnidad de la Anunciación del Señor. Y ambas solemnidades frecuentemente ocurren en Cuaresma, pero siempre van a ocurrir o en Cuaresma o en tiempo pascual. Y eso también tiene que movernos a alguna reflexión, alguna pregunta. ¿Cuál es la razón? Y podríamos decir brevemente, porque no es el tema, que definitivamente para que nosotros vivamos el misterio de Jesucristo, el designio del Padre ha hecho que este misterio se manifieste en el seno de la Sagrada Familia. Y por eso es importante comprender esa realidad. Pero además, nosotros tenemos que comprender que el misterio de Jesucristo es uno, un solo misterio. Claro, hemos rezado el rosario, nosotros, por necesidad de nuestras limitaciones humanas, organizamos en misterios, pero el misterio del Hijo único que envía el Padre, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, es un solo misterio. Y definitivamente la celebración de ese misterio es algo que, siendo ya revelado, nosotros tenemos que prepararnos para celebrar y para vivir. Y entonces, además, hoy día, día de la Anunciación, de la Encarnación, muchas comunidades eclesiales en muchos lugares y muchos países, y también nuestro país, celebran el Día Internacional del Niño por Nacer. Y entonces es siempre la novedad de la alegría de renacer en la esperanza, porque cada niño en el vientre de su madre y cada niño que nace es una esperanza para la humanidad entera. Pero también yo decía más temprano, conversando con otras personas acerca de este tema, que en realidad la palabra niño por nacer también nos engloba a nosotros. Y ustedes me dirán, ¿cómo? Y es que nosotros somos niños por nacer a la vida sobrenatural, que se manifestará plenamente cuando esta vida presente escuche del Señor el último llamado, que es el llamado a el tránsito
a esa realidad misteriosa que es atravesar el umbral de la muerte física, que es una experiencia dolorosa, porque es la ruptura de la unidad del cuerpo y alma espiritual que constituye la realidad de todos los seres humanos. Y de alguna manera, también el nacimiento a la vida natural implica algún tipo de ruptura. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver muchos partos, pero un niño en el útero materno está, pues, diríamos, muy bien, o sea, está mejor atendido, difícil, porque el organismo de la madre lo atiende día y noche. Los tiene flotando en el líquido amniótico, lo alimenta a discreción, tiene el abrigo, la temperatura ideal, y una buena madre, unos buenos padres se dirigen a sus hijos en el útero materno, los acarician, a veces les ponen música, y el niño, nosotros nos acostumbramos al ritmo del corazón de nuestras madres y también de nuestros padres cuando tienen mucha cercanía con nuestras madres. Y entonces el niño y nosotros los no nacidos aprenden ese ritmo. Tienen y saben cuando la mamá está, diríamos, con una descarga adrenérgica por algunas circunstancias, el niño lo percibe. Cuando la mamá experimenta un estrés, el niño percibe que algo está pasando, no entiende qué, pero percibe esa aprensión. Nosotros, en esta vida presente, en esta larga gestación que es la vida presente a la vida nueva de hijos de Dios, también necesitamos tener la cercanía de esos corazones, decíamos la semana pasada, 3 corazones que laten armónicamente en un solo ritmo de amor, que es el corazón inmaculado de María, el corazón de José y el sacratísimo corazón de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo comento porque de alguna manera vamos a hablar de fe y de cruz y resurrección. Y cruz y resurrección ya nos ponen en preparación a lo que vamos a celebrar el próximo jueves. El próximo jueves, ya a esta hora, ya se ha iniciado el solemne trido pascual. Nos estamos preparando todos estos días de Cuaresma para esa celebración, para celebrar el misterio pascual de Jesucristo. Y podríamos decir que Jesucristo se encarnó para vivir en plenitud ese misterio pascual que es el misterio de nuestra salvación. Es el misterio de Jesucristo, de su pasión, de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión a los cielos. Jesucristo en su Pascua ha desgarrado el velo que separaba esta vida presente de la eternidad y nos ha abierto esa cortina, ese velo, para que nosotros podamos recibir el abrazo del Padre. Y entonces contemplar, celebrar el misterio pascual de Cristo, comprender el misterio de la cruz, es central en nuestra fe. Y el misterio de la resurrección también es algo pues que es totalmente incomprensible desde nuestra razón, igual que el misterio de la encarnación. Es un misterio de profunda fe. ¿Cómo explicar racionalmente lo que hoy día escuchábamos de la profecía que le hace Natán a Ahab? Cuando lo dice, pide un signo, y Ahab dice, no quiero pedir ningún signo. Y el profeta le va a decir, el Señor te va a dar un signo.
la Virgen concebirá, la Virgen dará luz. ¿Cómo explicar? Por supuesto, es un hecho sobrenatural. El ángel le dirá a María, no hay nada imposible para Dios. Para Dios nada es imposible. Pero igual el misterio de la resurrección. ¿Cómo entender el misterio de volver a una vida que no es la misma vida precedente? Porque revivir no es igual que resucitar. Ya lo comentábamos en otras ocasiones. Lázaro, nosotros decimos la resurrección de Lázaro, pero Lázaro no resucitó. Lázaro revivió. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, no resucitaron, revivieron, porque al cabo de los años experimentaron la muerte. La medicina actualmente revive a muchas personas. Yo les cuento una experiencia reciente que no sé si se las conté la semana pasada, pero si se las conté, se las vuelvo a contar. Justo 19, no se las he podido contar porque fue el 19, la charla la tuvimos, el jueves pasado fue 18, entonces no se las he podido contar. Entonces esta es primicia para, no sé si a ustedes, pues ya le he contado en otros espacios. Pero el viernes pasado, solemnidad de San José en el hospital, cuando me tocó visitar a los pacientes, siempre hay sorpresas en el hospital. Entonces, me dan las fichas para visitar a los pacientes y uno de los pacientes me dicen que era una persona que iba a donar órganos. Entonces, los hijos de esta señora, una madre y una enfermera me esperaban. Y iba caminando para visitar a este paciente y otros que tenía la lista, porque estaban ellos, entonces ese era el primero, pero me habían advertido que varios de los pacientes estaban graves. Entonces yo iba con paso un poco acelerado, pensando si voy a llegar a tiempo a todos los pacientes. Entonces iba de camino y la enfermera me dice, la señora ya ha muerto. Entonces cuando la enfermera me dice, la señora ya ha muerto, le digo, pero no le damos los sacramentos a los muertos, le damos a los vivos. Y me detuve, porque yo dije, ya esta señora lo que necesita es un responso, una misa de difuntos. Y para eso no tengo tanto apuro, lo puedo hacer después. Y le digo, mira, tengo bastantes pacientes, si la señora ya está muerta, ya no le puedo dar los sacramentos. Y la enfermera me decía, pero padre, están acá los hijos, que esto, que el otro, ¿no? Me argumentaba en atención a los hijos, pero yo decía en atención a mi deber, yo decía, estos me necesitan más que esta señora que ya murió. Entonces volteo hacia los hijos y les digo, mire, ya su mamá ya murió, denme su teléfono, yo voy a celebrar una misa por su mamá y les voy a decir a qué hora va a ser para que ustedes puedan participar. Y el hijo me dice, sí, mi mamá tiene muerte cerebral. Y entonces, claro, yo rebobiné totalmente y le digo, entonces vamos a ver a su mamá, porque su mamá no está muerta, su mamá está viva. Y efectivamente para nosotros, en nuestra fe, no es el mismo criterio biomédico. Para la medicina, muerte cerebral declara muerte, pero para nosotros eso no es la muerte, porque una persona con muerte cerebral todavía no ha producido la separación entre el cuerpo y alma espiritual. Entonces fuimos a darle los sacramentos a la señora, le dimos a los sacramentos a la señora y a los otros pacientes que había alrededor. Y le digo yo al final a los hijos, miren qué bueno es el Señor con ustedes, porque su mamá les está haciendo ver algo misterioso. Porque yo ya no iba a venir por su mamá porque creía que estaba muerta. Pero gracias a su mamá no solo va a donar órganos temporales para personas que los reciban, sino su mamá ha donado vida a estas personas que han recibido los sacramentos, que no los hubiesen recibido si no hubiésemos venido por su mamá.
Y fui a continuar mi visita, ¿no? Y bueno, llego al siguiente paciente y ya estoy entrando al piso en el pasillo veo unos llantos y una desesperación de familiares de un paciente que son muy comunes cuando el paciente fallece. Yo digo, uy, llegué tarde, ya falleció el paciente. Y me acerco a donde estaba ese paciente. Los familiares me reclaman. Me dicen, recién viene el cura, qué barbaridad, que esto, que lo otro. Yo los ignoré y entré, la puerta estaba cerrada, a ver el paciente, porque decía, si todavía recién ha fallecido, le doy los sacramentos bajo condición. Y entro y veo a los médicos, a las enfermeras que estaban realizando maniobras de resucitación, le llaman, ¿no? Y claro, yo digo, esta persona le di el sacramento, le empecé a darle la absolución y le estoy dando la unción y el paciente empieza a toser, empieza a respirar. Y entonces el paciente respondió a las maniobras, al trabajo de los médicos. Y yo seguía administrando el sacramento y pensaba, ¿no? Qué bueno es el Señor, que me está haciendo ver estas cosas. Y entra la familia, un poco desconcertados, ¿no? Y yo le digo, pónganse a hacer oración. Y seguí mi visita. Les comento esto porque nosotros necesitamos celebrar el misterio pascual de Cristo, los misterios de Cristo, el misterio de la encarnación de Cristo, porque necesitamos descubrir nuestro ser personal en Cristo, en Jesucristo, que es el modelo de toda la humanidad. Y por eso es que la fe es un tesoro. Sin embargo, nosotros tenemos que darnos cuenta, lo hemos venido y lo hemos dicho muchas veces, pero hoy día lo voy a volver a comentar en alguna de sus dimensiones. Nosotros tenemos que descubrir qué es la fe, porque hay mucha gente ahora que cree, no solo que puede creer, que cree que la fe es igual que cualquier otra creencia. Yo el otro día hablaba con algunas personas y entonces hay gente que cree que la fe es igual que cualquier otra creencia. Entonces la creencia en la ciencia, la creencia en la tecnología, la creencia en las realidades, entre comillas, naturales, la gente cree que eso es fe. O la gente cree que es fe, por ejemplo, si es budista, si es musulmán, si es tiene otra confesión religiosa. Y propiamente eso no es fe. Esas son creencias. Porque la fe es un don sobrenatural, igual que la esperanza, igual que la caridad, don de Dios, para que nosotros nos podamos relacionar con Él. Y entonces ese don sobrenatural es único, incomparable con cualquier otra deducción humana, con cualquier otra creencia humana, lo que sea producto de nuestra imaginación, con cualquier otra certeza humana. Es don divino. Tan es así que Pedro, luego de la confesión en Cesarea de Filipo, cuando el Señor les pregunta a los apóstoles, luego de la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Él les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, como sabemos bien, dirá, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le va a decir a Pedro, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre que está en el cielo. Confesar que Jesucristo es Señor es don sobrenatural, es don del Padre. Entonces, cuando nosotros, los que hemos recibido ese don, creemos que ese don sobrenatural es como cualquier otra
creencia en una teoría, en una ideología, en una adhesión meramente natural, meramente humana, estamos cometiendo un error garrafal. Y cuando vemos que alguien hace una referencia a la fe con esos criterios, tenemos que darnos cuenta que esa persona no entiende nada. Y nosotros decíamos ya hace varias semanas que el tiempo de Cuaresma es un tiempo para ser purificados en nuestra fe, en nuestra esperanza y la caridad. Lo repetimos también, creo, el jueves pasado. Y que la conversión, que es la gracia de las gracias, en realidad es tener una fe viva, una firme esperanza y una ardiente caridad. Esa es la conversión. Porque con esa fe viva, con esa firme esperanza y con esa ardiente caridad, yo le doy a Dios, a Jesucristo, el homenaje del asentimiento de mi inteligencia y mi voluntad. Y yo puedo entrar en comunión con Él plenamente. Y cuando yo dejo que ese tesoro se deforme, se degrade, entonces cometo un error garrafal. A veces lo cometemos sin darnos cuenta. Hablaba yo con un grupo eclesial el sábado pasado. Y entonces yo iba invitado a dar un tema, 2 personas antes habían dado otros temas. Y entonces yo de curioso, no sé, se me ocurre preguntarle, ¿y de qué han sido los anteriores temas? ¿Por qué no me explican un poquito para hacer la continuación? Y entonces uno de ellos me dice, el que dirigía, hemos hablado de la fe. ¿Y qué les han dicho? Yo digo sobre la fe. Ah, que la fe es algo que nosotros tenemos por naturaleza. Y yo salté hasta el techo. Y le dije, no, la fe no es natural. La fe es don divino. Lo que es natural, lo que está inscrito en nuestra naturaleza es que nosotros, los seres humanos, tengamos un sentido religioso de búsqueda de Dios. Entonces, todas las culturas, todas las sociedades, todos los seres humanos, de alguna manera, porque somos criaturas de Dios, buscamos a Dios de alguna manera. Y eso se ve a lo largo de la historia. Pero solo podemos responder al Dios verdadero que viene a nuestro encuentro con el don de la fe. Porque si no, yo me voy a hacer un Dios a mi manera. Voy a creer como en las culturas prehispánicas, por ejemplo, que el sol, la luna, los astros, las fuerzas naturales son dioses. Y eso lo tenemos que tener muy claro, porque hay gente que yo creo por omisión nuestra, por no hablar con claridad de qué significa la fe, hay mucha gente que no lo entiende. Y entonces cree que da lo mismo ser musulmán, que da lo mismo ser protestante, que da lo mismo ser budista, y que bueno, todas las religiones son los mismos, todos buscan a Dios y todos quieren cosas buenas. Y eso no es cierto. Y por eso es que este tiempo de Cuaresma es un tiempo de gracia que no podemos desaprovechar. Pero esta Cuaresma 2021, en que nos estamos preparando para la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, como todas las Cuaresmas, ya decíamos que es una Cuaresma muy especial, no como cualquier otra. No solo por el hecho de la pandemia, sino porque en el Perú, además, este es diríamos, una Cuaresma en proceso electoral. Y decíamos nosotros que la primera elección es Jesucristo. Siempre. Y todas las otras elecciones son añadidura, consecuencia de esa elección de Jesucristo, buscar primero el reino de Dios. Pero nosotros sabemos que vivimos en una etapa neopagana, una etapa de oscurecimiento de la fe, una etapa de una gran Babel, de un pandemonio, de una gran confusión. Y yo y ustedes, creo, también
de repente más ejemplos, pero he visto con escándalo cómo en medio de esta campaña electoral personas pisotean nuestra fe. Yo no sé si les comentaba el caso de uno de los candidatos, y por eso hemos puesto el tema de la cruz. Uno de los candidatos, refiriéndose a Brasil y la situación de la pandemia, decía, sí, pues es que ahí tienen un presidente fanático, haciendo burla de su confesión de fe, y que confía más en el crucifijo que en la vacuna, que en la ciencia. Y yo lo escuchaba y pensaba, yo confío también más en el crucifijo, en Jesucristo, en Dios, que en cualquier vacuna, cualquier ciencia y cualquier tecnología. Y no soy fanático. Pero esas declaraciones, entre comillas, muy solemnes, muy ilustradas de este personaje, recibían el asentimiento, el elogio gestual del entrevistador. Y claro, yo pensaba, pobres personas que de repente con poca fe y con poca formación, o que de repente tienen simpatía por ese candidato, escuchan a ese candidato y van a creer que lo que ese candidato dice es correcto. Y van a adherir a esas ideas. Y eso es un veneno terrible porque ponen en riesgo la salvación de mucha gente. Y nosotros muchas veces permanecemos impasibles. Pero luego he visto otro que me ha escandalizado mucho más, que en una entrevista, aparentemente con una actitud de maestro universitario, de sabiduría humana, se atrevía a decir, yo soy culturalmente católico. No voy a misa. Y hasta cierto punto lo decía como una especie de alarde. Y peor aún remataba diciendo, porque yo en realidad creo más, yo soy jesusólogo, que aparentemente con mucha erudición, con mucha sabiduría, etcétera, pontificaba y se tiraba abajo toda nuestra fe. Y entonces decía una cosa así, yo soy un católico cultural, no voy a misa, como diciendo la misa no me sirve, no me interesa. Y es más, yo en realidad adhiero a unas corrientes nuevas, dice, unas corrientes nuevas donde yo soy más jesusólogo, porque yo creo en Jesús de Nazaret y no en Jesucristo resucitado, porque como consecuencia de Jesucristo resucitado, que ya es más soberbio, se dice Dios, supongo, el Vaticano por eso tiene riquezas y una cosa por el estilo. Y eso es una herejía gigantesca y una ofensa a nuestra fe. Pero nuevamente, igual que en el otro caso, yo me imagino que las personas que tienen empatía con otros aspectos de la vida de esta persona y de este personaje candidato, y que de repente piensan darle su voto de confianza, van a adherir también todas esas, yo diría, errores y confusiones que este señor propaga y que, si fuera electo, por supuesto, que va a seguir propagando. Y entonces, por eso es que este tiempo de Cuaresma 2021, con pandemia y con proceso electoral, reconociendo y reafirmando que la Cuaresma es para purificar nuestra fe, es un tiempo de una prueba muy dura para nosotros. Porque yo les digo esto, no porque me interese en lo absoluto por quién voten las personas. A mí lo que me interesa es que la gente se salve, que conozcan a Jesucristo. Pero cuando veo el veneno, porque también como en el caso anterior el entrevistador decía, uy, qué bueno, este sí que no dijo, creo, yo también coincido, pienso lo mismo, pero si no lo dijo, lo debió pensar o de repente lo dijo y yo no lo recuerdo. Pero nos hace ver que esas posiciones no son aisladas,
Entonces, uno se tiene que preguntar, ¿cómo estos candidatos que saben que estamos en un país donde la mayoría de la población, 90%, son católicos o cristianos, se atreven a decir esas cosas? Y entonces uno dice dos posibilidades. O son unos tontos porque van a recibir un repudio generalizado, o de repente ya se han dado cuenta que nuestra fe es una fe meramente nominal, que estamos tibios, que ya no sabemos ni siquiera cuál es nuestra fe. Y nuestra fe se fundamenta en la Eucaristía, que es el sacramento de nuestra fe. Entonces, que alguien me venga a decir que es culturalmente católico y no va a misa, alguien que no reconozca a Jesucristo presente y vivo en la Eucaristía, no es católico, ha perdido la fe. O tal vez estas personas confiadas en los efectos negativos, destructivos para la fe de muchas personas de tantos meses sin sacramentos y sin Eucaristía, quieren dar el golpe de gracia para dañar la fe de muchas personas. Porque definitivamente el que tengamos y hayamos cumplido meses de meses sin sacramentos, donde la mayoría de la población no ha recibido esta gracia del Señor, daña nuestra fe. Y por eso es que tampoco es sorprendente, y no sé si es que han cambiado esa decisión, que se haya atrevido este gobierno transitorio a decir que vamos a vivir estos días sagrados de la Semana Santa y del Tríduo Pascual con aforo cero para los templos, para la iglesia. Entonces tenemos que darnos cuenta de la actualidad de este tema. Yo estoy en introducción y ya veo que ha pasado más de la mitad del tiempo. Pues es que en realidad estas cosas es necesario tenerlas en cuenta porque a veces se nos pueden pasar. Disculpen si yo de repente soy redundante y las menciono en cosas que ya son conocidas, pero es mi deber, ¿ya? Y como no puedo dar nada por sentado, por eso prefiero pecar de exceso y repetirlas a pecar de defecto y dejar de mencionarlas suponiendo que ya son conocidas. Pero bueno, todo esto, y para hablar un poco más del tema de la fe, está bajo el marco de algo que se conoce como el llamado pluralismo religioso o el pluralismo teológico. Porque estas cosas no las inventan estos sujetos, sino ya desde hace una buena cantidad de décadas del siglo pasado y en lo que va también del presente siglo, han surgido dentro, diríamos, de los protestantes y dentro de la Iglesia Católica algunos teólogos que plantean el llamado pluralismo teológico o pluralismo religioso. ¿Qué es eso? En pocas palabras es, Dios es tan grande, infinito, que el misterio de Jesucristo no lo puede agotar. Es decir, Jesucristo no da cuenta de toda la realidad infinita, misteriosa de Dios. Y que en las otras creencias religiosas se complementa, se perfecciona, se sigue desarrollando el misterio revelado en Jesucristo, nacido de María Virgen, Dios y hombre verdadero. Y entonces, bajo esa premisa general,
no enunciada de manera sistemática, sino de manera coloquial para que pueda ser entendida. Bajo esa premisa se han ido elaborando un conjunto, diríamos, de actualizaciones de viejas herejías y nuevas herejías que en el contexto del relativismo de la verdad campean y que nosotros podemos de repente también creer que son compatibles con nuestra fe, porque muchas veces también dentro de nuestra iglesia y, entre comillas, en ese entorno cultural, se repiten machaconamente de una u otra manera. Y como no es posible hacer un enunciado detallado y sistemático, sin embargo, es necesario sí mencionar que esas teorías de tipo relativista que justifican o tratan de justificar ese pluralismo religioso, no solo de facto, sino de principio, tienen una serie de manifestaciones como negar los milagros del Señor, inclusive negar la resurrección, inclusive negar su verdadera humanidad o su verdadera divinidad. Y entonces les voy a mencionar algunas de los planteamientos que supuestamente ya habrían sido superados en este clima postmodernista de relativismo de la verdad en ese entorno. Uno de ellos es que justamente que la revelación de Jesucristo no sería definitiva, no sería completa, sino que habría otras que completarían, ¿no? Entonces, estas visiones orientales, estas otras visiones de otro tipo de creencias religiosas, que no son fe. En consecuencia, la naturaleza de la fe cristiana, de nuestra fe, don de Dios, con respecto a esas otras creencias, sería una más. Todas igualmente equiparables y, en teoría, con valor equivalente. Y eso, como consecuencia, lleva a que la Sagrada Escritura, que la fuente, y la tradición de la Iglesia, que es la fuente de nuestra fe, no serían inspiradas. O en todo caso, habría fuera de la Sagrada Escritura y fuera de la tradición de la Iglesia otras verdades. Y entonces niegan el carácter de libros sagrados, de libros inspirados por el Espíritu Santo. Pero además se niega la unidad personal entre el Verbo eterno y Jesús, el Verbo eterno encarnado, nacido de María Virgen. Y entonces se diría, uno es Jesús de Nazaret, del cual no sabemos si realmente existió o no, y otro es el Verbo eterno. Pero además se niega la unidad entre la acción salvífica del Verbo encarnado, de Dios vivo y del Espíritu Santo. Y entonces la Pascua de Cristo, la plenitud de la revelación, en la plenitud de los tiempos, en el Verbo eterno encarnado y en su Pascua, no serían suficientes y entonces se necesitaría una acción aparte, independiente del Espíritu Santo, produciendo una ruptura de la unidad de Dios uno y trino, como si es que el Espíritu Santo o el Hijo único y el Padre podrían tener actuaciones extra independientes y no en unidad y en comunión de amor. Y con esas perspectivas, también lo que se trae como consecuencia es que la unicidad y la universidad de la salvación de Jesucristo se rompe. Y en consecuencia, Jesucristo ya no es el único mediador para la salvación universal. Habría otras salvaciones que se podrían tener sin Jesucristo.
Y si es que son sin Jesucristo y es posible salvación sin Jesucristo, también podría haber salvación sin la iglesia. Y entonces la iglesia, como la subsistencia de la iglesia de Cristo, no sería real y entonces sería un grupo meramente humano. Estas afirmaciones tienen raíces en una serie de planteamientos de naturaleza filosófica y teológica que obstaculizan y dañan nuestra fe y que impiden que nosotros asumamos la verdad revelada en Jesucristo y en consecuencia no somos testigos del Evangelio en medio de esta realidad, es decir, de Jesús. Entonces, ya no hay una verdad divina revelada, sino el cristianismo y la verdad revelada en Jesucristo sería una más. Y ese relativismo en relación de la verdad dependería ya no de una obediencia, de sentimiento de fe, sino dependería de las deducciones y de lo que le gusta y le parece a cada quien. Y en consecuencia, hay algunos que buscan encontrar explicaciones en la mentalidad, entre comillas, lógica de los occidentales y de los orientales, que haría que unos estarían más en una lógica racionalista, esencialista, siguiendo a Nietzsche, y otros estarían en una lógica más, entre comillas, de la existencia, de la subjetividad. Y entonces nuestra fe no tendría una dimensión objetiva, una verdad absoluta, sino sería un conjunto de experiencias subjetivas y cada quien las viviría a su modo. Y eso, por supuesto, lo empezó abiertamente Lutero. Y entonces ese subjetivismo sería la única fuente de conocimiento. Y entonces las personas con esos venenos se hacen incapaces de levantar la mirada hacia lo alto y para encontrar la verdad del ser, porque entonces se va a negar, como ya ha ocurrido, la metafísica del ser y nos vamos a quedar únicamente en los accidentes, en lo pasajero, inmediato. Y en consecuencia, no encontramos la comprensión que la revelación nos da de la presencia de Dios providente, del Emmanuel que peregrina con nosotros y no entendemos los signos de los tiempos ni los signos escatológicos. Entonces nuestra esperanza se reduce a lo pasajero y se produce una pérdida del sentido de la encarnación, del logos eterno, que es simplemente un aparecer de Dios en la historia. Y eso lleva a posiciones eclécticas que de alguna manera asumen ideas que relativizan todo. Y entonces dicen, bueno, sí, yo creo en Dios, Dios es bueno. Y entonces cuando buscan que entender la Sagrada Escritura, van a creer que si es que lo hacen fuera de la sagrada tradición, entonces van a encontrar, entre comillas, datos ocultos, etcétera. Como consecuencia de todas esas, diríamos, venenos y daños, nosotros tenemos que darnos cuenta que en el tiempo en que vivimos y que esas todas cosas circulan. Y entonces tenemos que ver lo precioso de este tiempo de Cuaresma y de este tiempo de Pascua. Y ha querido el Señor, por gracia, que esta charla la tengamos en este jueves en que celebramos el misterio de la Encarnación y también que nosotros estemos preparándonos para celebrar el misterio pascual. Y por eso, hermanos, estos temas son esenciales. Y yo los menciono
porque justamente la realidad cotidiana de este proceso electoral ha hecho que, como nunca, a diferencia de otros años, y no solo ocurrido en el Perú, haya puesto el tema de la fe en el debate electoral, pero de una manera velada, aparentemente oculta, sin mencionar, por supuesto, la defensa férrea de esa cultura de la muerte, de esa cultura antihumana que promueven muchos de los candidatos y sus partidos, incluido el partido gobernante en este gobierno transitorio, y que se expresan en que una serie de activistas del feminismo radical abortista y una serie de personas defensoras de la ideología de género y que abiertamente hablan de la destrucción del matrimonio y la familia, están candidateando como congresistas en casi todos los partidos. Y por eso es que estas elecciones son tan importantes. Y por eso es que nosotros necesitamos purificar nuestra fe. Es lo que busca la Cuaresma. Dicho esto, en los pocos minutos que voy a tomar, quisiera referirme a la cruz de Cristo, que siempre es escándalo, como ya nos decía San Pablo en el capítulo 1 de la carta a los Corintios, de la primera carta a los Corintios, y necedad para los que justamente no han recibido el don de la fe. Y como estamos viviendo en un tiempo de gran tribulación por la pandemia, por la enfermedad, por la muerte, por las consecuencias materiales y económicas que trae también esta crisis sanitaria, este empobrecimiento general que se está dando en muchos países, en muchos pueblos, en muchas familias, y su correlato de dolor, es necesario volver a la cruz de Cristo. Porque justamente en estos días en que contemplábamos esos pasajes, tanto del capítulo 3 como del capítulo 8 y del capítulo 12 del Evangelio según San Juan, en el que se hace alusión a Jesús levantado en lo alto, es decir, la cruz de Cristo, y la fuerza salvadora de la cruz de Cristo, que tenemos que tener presente. Y con más énfasis en esta semana, y que vamos a contemplar este domingo, cuando celebremos el Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Así se llama el Domingo de Ramos. No es Domingo de Ramos nomás, sino Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, porque vamos a contemplar la Pasión de Cristo. En este caso, en este año, ciclo B, en el Evangelio según San Marcos. Y entonces tenemos que elevar los ojos a la cruz de Cristo. La cruz era un instrumento de tortura, era un instrumento de terror usado por los romanos para disciplinar esa férrea imposición imperial que esa águila desarrollaba en todo el mundo conocido, sometido a su poder. Y Jesús voluntariamente acepta ser llevado a la cruz. Y el Evangelio, según San Juan y los otros evangelios también, nos remiten al pueblo de Israel peregrino en el desierto. Y conviene aquí recordar que el pueblo de Israel vivió, o diríamos, en la historia de la salvación, el pueblo de la primera alianza vivió en realidad 3 éxodos. Un primer éxodo, que es el de Abraham, a quien se le revela el Señor de manera personal y sale de su tierra, a una tierra desconocida, la promesa de la tierra de Canaán. El segundo éxodo
Ya los descendientes de Abraham, los hijos de Jacob, que van a Egipto por la hambruna, con José, hijo de Jacob, nieto de Isaac, que con esos carismas y dones había logrado ocupar el segundo lugar en Egipto, salva del hambre a su pueblo, y el pueblo al cabo de los años es esclavizado y sometido en Egipto, que es figura del pecado, de la idolatría, de las herejías. Y ese pueblo sale en Éxodo hacia la tierra prometida. Este es el segundo Éxodo. Ahí es donde se produce el episodio de las serpientes ante las murmuraciones del pueblo, y ahí es donde el Señor le va a decir a Moisés que haga una serpiente de bronce, que es figura de la cruz de Cristo. Pero el pueblo de Israel, ya luego de la división del reino, de la desaparición del reino del norte y la subsistencia del reino del sur, del reino de Judea, el reino de Judea va a ser llevado también al exilio, a Babilonia. Y van a regresar de Babilonia al cabo de 70 años en un tercer éxodo. Nosotros decimos que la cuaresma es un éxodo, pero ya no es como el éxodo o los éxodos de la primera alianza, que es ir a la tierra prometida, pero una tierra en este mundo, sino nosotros en Jesucristo vamos un éxodo que nos lleva hacia la patria celestial. Ese es el éxodo de Jesucristo. Ese es el éxodo que nosotros tenemos que vivir en esta cuaresma, porque nos prepara para ese éxodo que tenemos que experimentar existencialmente cada uno de nosotros en la vida presente. Esa es nuestra fe. Entonces, la cruz de Cristo es una estación en ese éxodo. Y no hay una sola cruz, porque en realidad toda la vida de Jesucristo de alguna manera fue cruz. Desde el momento mismo de la encarnación, de los pocos días de nacido, de la persecución de Herodes y de ese anonadamiento extremo que hace de la vida oculta de Jesús una vida cercana a nosotros. Jesús en su vida pública revela ese amor del Padre y esa llamada es eso. Y Él es el Dios con nosotros que se abaja. Y el lunes de esta semana nosotros veíamos en el inicio del capítulo 8 que hemos contemplado y estamos contemplando esta semana, que es un capítulo de grandes controversias. Las discusiones que relata San Juan también están contenidas en los otros evangelios, en los sinópticos, con el pueblo elegido, el pueblo de la primera alianza. Y Jesús le va a decir de manera clara, en esas confrontaciones que relata el capítulo 8, que Él es más que Moisés y que Él es más que Abraham. Que antes que Abraham era Él es. Pero al inicio de ese capítulo, que es continuación del capítulo 7, donde Jesús va a decir que es la luz del mundo, que vengan a Él todos los que tienen sed, Él es el agua viva. Él nos va a presentar el pasaje de la mujer adúltera, que es encontrada en flagrante adulterio. Y le llevan a Jesús. Esa mujer, según la ley de Moisés, y su amante estaban condenados a pena de muerte por lapidación. Llama la atención que llevan solo a la mujer, no llevan al amante, el amante no aparece ahí. Esa mujer, de alguna manera, representa la iglesia peregrina necesitada de purificación. Más ampliamente, los pecadores necesitados de purificación. Y lo que vemos es que apenas le llevan a esa mujer, dice Jesús, se agacha. Dios se agacha ante el pecador, ante la pecadora. El Señor también se va a agachar
antes de la última cena y le va a lavar los pies a los apóstoles. Y ante las acusaciones de los hombres, el Señor empieza a escribir en la tierra, haciendo referencia al diálogo con Nicodemo. Si cuando les hablo de la tierra no entienden, ¿cómo van a entender cuando les hable del cielo? Y entonces Jesús les va a decir esa conocida sentencia: el que esté libre de pecado, que le lance la primera piedra. Y uno por uno, empezando por los más viejos, se fueron retirando. Y Jesús le va a decir a la mujer, incorporándose: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Los que te condenan. Yo tampoco te condeno, pero no peques más. Jesús está actuando como Dios, porque perdona los pecados, absuelve, y por encima de la ley de Moisés, Él está diciendo: yo soy la ley. Yo soy el que voy a juzgar en la plenitud de los tiempos. Pero Él no viene a condenar, Él viene a salvar. Pero yo, ¿cómo acoger esa salvación si es que mi fe se debilita? Si es que no comprendo el misterio de la cruz. Porque Jesús está en la cruz para salvar, por amor. Porque la cruz de Cristo es la purificación de nuestros pecados. Porque nosotros somos purificados por la sangre de Cristo. Nosotros somos purificados por ese nuevo vino que se menciona en Caná de Galilea y que referíamos el jueves pasado cuando hablábamos de San José, que es el primero que prueba el vino, que es la gracia, el amor de Dios. Y por eso es que la cruz deja de ser instrumento de tortura. Por eso es que la experiencia del dolor de los seres humanos, la experiencia del sufrimiento y de las injusticias temporales que los seres humanos producimos y que muchas veces no queremos resolver, a pesar de que hablamos de esas cosas, porque no lo podemos hacer sin Jesucristo. La cruz es instrumento de salvación, porque Él viene a liberar y a manifestarnos el amor de Dios, que es su amor. Y es esa pasión de Cristo, que es el amor de Dios, el que purifica a las criaturas humanas y a nosotros, todos necesitados de purificación de nuestros pecados. Y ese amor, igual que la fe, es un don de Dios. Porque el amor de Dios no es como cualquier amor humano, de manera análoga que cualquier creencia no es igual a la fe teologal. Y ese amor yo no lo produzco. Es don gratuito, lo tengo que recibir. Y ese amor se me entrega en la Eucaristía, que es el sacramento del amor de Dios. Y por eso es que es tan grave que ese personaje público diga y alardee de que no va a misa. Y que eso supuestamente le daría una creencia más, entre comillas, dialogante, más, entre comillas, interreligiosa, a costa de negar el fundamento de nuestra fe. Que es lo que exclamamos en cada Eucaristía: es el sacramento de nuestra fe. Y eso es muy grave, hermanos. Porque para nosotros Jesucristo presente entre nosotros está en la Eucaristía. Jesucristo vivo, la pasión de Cristo está en la Eucaristía. El amor de Cristo está en Jesucristo glorificado en la Eucaristía. Y es lo que vamos a celebrar en el Tríodo Pascual. Porque en la Eucaristía, que es la síntesis del Tríodo Pascual, en cada misa, nosotros vivimos la pasión, la muerte, la resurrección
y ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo. Todo el misterio pascual está contenido en cada misa que celebramos, sacramentalmente. Pero a veces no nos damos cuenta. Y por eso es necesario este tiempo de gracia y este tiempo de preparación. Y por eso es necesario descubrir el valor infinito que tienen los dones teologales que hemos recibido en esas virtudes infusas desde el día de nuestro bautismo. Y que tenemos que cuidar en nosotros y en las personas que el Señor pone en nuestro camino. Porque la peor desgracia que le puede ocurrir a un bautizado es perder la fe, es enfriar su fe y es vender su fe por cualquier creencia, cualquier ideología, cualquier teoría, cualquier corriente de pensamiento meramente humano. Y eso está ocurriendo. Y está ocurriendo en mucho porque nosotros no estamos asumiendo las tareas que se desprenden de compartir la misión de Cristo. Y este tiempo de purificación, de este éxodo de Jesucristo que se inicia justamente con la curación de ese paralítico, a quien el Señor le va a decir, levántate, toma tu camino. Necesitamos esa luz para que igual que a ese ciego de nacimiento, podamos ver y dar testimonio, pero necesitamos también renacer como Lázaro. Porque la experiencia de la muerte para nosotros, que naturalmente es una ruptura y lo más terrible que nos puede pasar en términos naturales, y por eso es que es natural que nos espante y que nos atemorice, ha sido también derrotada en la resurrección de Cristo, que no es un mero revivir, porque Jesucristo cuando vuelve a la vida luego de la muerte, ya no es la misma vida de Jesucristo en Palestina, es la vida glorificada, que el Señor, como veíamos el domingo, en el capítulo 12 de San Juan, que es posterior a la entrada triunfante en Jerusalén, va a decir, Padre, glorifica a tu Hijo. Porque ante la revelación, ante esos griegos, llevados por Andrés y Felipe, Él les va a decir, si el grano de trigo no muere y cae en tierra, no da fruto. ¿Y qué voy a decir, Padre, si para esto he venido? Esta es mi hora. Y nosotros, como la hora de Jesucristo, también vamos a tener una hora en que vamos a tener que experimentar también esa ruptura. Y ninguno de nosotros podemos anticipar cómo será ese momento, porque es distinto para cada persona. Y no es que los más santos mueren apaciblemente, dulcemente, y que los más pecadores mueren en situaciones terribles, porque bastaría contemplar la cruz de Cristo para darnos cuenta que no es así. Pero va a ser el momento de la prueba suprema, de la prueba definitiva. Y nosotros necesitamos prepararnos. Y no solo nos preparamos individualmente, parte de la preparación es el testimonio. Y en este tiempo de prueba, en esta cuaresma, con pandemia y con proceso electoral, está siendo probada nuestra fe. Entonces, no solo es porque el mandato de Dios nos envía a anunciar el Evangelio, no solo porque San Pablo nos dice elocuentemente, ay de mí si no evangelizo, sino porque nosotros estamos contemplando cómo los más pequeños, los más frágiles, están en medio de lobos y nosotros mismos. Y nosotros no podemos permanecer indiferentes.
y decir que tenemos fe. No podemos callar mientras que se intenta apedrear nuestra fe, porque se nos ve frágiles, porque efectivamente somos frágiles, porque efectivamente somos pecadores, pero hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Jesucristo. Y es en virtud de la gracia que del costado abierto de Jesucristo se nos comunica en los sacramentos, sin que nosotros estamos enviados por Jesucristo mismo, Dios y hombre verdadero, a anunciar el Evangelio. Y es la buena noticia. Y por eso es que nosotros tenemos que hacer nuestra esa buena noticia, acoger a Jesucristo, como José acogió a María y a Jesús. Y cada familia, cada matrimonio y cada bautizado lo tenemos que hacer. Es mandato. No es algo que yo puedo eludir. No es algo que yo puedo rechazar y seguir siendo discípulo de Cristo. Y por eso comprendemos que lo que estamos viviendo es una auténtica prueba de fe. Y no podemos ser indiferentes. Y mi deber como clérigo es decírselo, hermano. Porque si yo no se los dijera, caería sobre mi conciencia. Pero cuando yo se los comunico, no es para ponerles un peso. Porque el Señor, cuando nos llama a participar de su misión, no es porque Él nos quiere dar una carga pesada, sino porque Él quiere y sabe que participando de su misión nosotros nos purificamos. Y eso es seguir a Jesucristo. Y por eso, y finalmente con esto quiero terminar, la resurrección de Jesucristo, que es la prueba plena de su divinidad, es la esperanza firme en la que nosotros ponemos toda nuestra confianza. La fe en la resurrección de Jesucristo nos da el fundamento firme. Y por eso San Pablo dirá también, si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y por eso que nosotros sabemos en quién ponemos nuestra esperanza. Pero ese don que recibimos, los que recibimos esos tesoros, no es para que los escondamos. Esa luz tiene que colocarse en el candelero, en el candelabro. Esos talentos no se pueden enterrar bajo tierra, porque el Señor nos tomará cuentas. Y por eso es necesario que, más allá de una lucha meramente, diríamos, partidista, sino dando testimonio de nuestra fe, nosotros ayudemos a muchos hermanos nuestros que están siendo atacados ferozmente en su fe. Los ataques principalmente, yo veo a veces en las redes sociales, se cree que son contra los candidatos. Se está atacando a Jesucristo, se está atacando a nuestra fe, se está atacando a nuestra Madre de la Iglesia, se está atacando a la Eucaristía. Y nosotros podemos huir, podemos negar a Jesucristo, podemos decir, no sé quién es, no lo conozco, o podemos venderlo. Pero también podemos, como María, como el discípulo amado, estar con Él en la hora suprema, en la hora de las tinieblas, en la hora del príncipe de este mundo. Tenemos que elegir. Yo quisiera concluir acá para poder dar un tiempo de intercambio, de diálogo en las preguntas y comentarios que ustedes tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Como cada jueves, siempre nos ayuda bastante en nuestro crecimiento espiritual. Ahorita tenemos algunas preguntas que nos van a ayudar nuestros compañeros de los panelistas. Primero tenemos una consulta. Primero vamos a Jorge Delgado, que tiene una pregunta que ha consolidado. A ver, Jorge. Buenas noches, Padre. Buenas noches.
Jesús se entregó y murió por nosotros en la cruz. Pero a los católicos, los laicos, ¿actualmente estamos valorando esto o estamos viviendo de espaldas a la entrega de Jesús? Eso es, cada uno de nosotros nos tendrá que responder. Pero a la luz de los signos de los tiempos, definitivamente, si está creciendo esta cultura de muerte, si está creciendo esta confusión, es porque nosotros no estamos dando testimonio, porque nosotros estamos siendo tibios. Y por eso es que esas palabras que dirige el Señor a través del ángel a la iglesia de la Odisea, de la que nos habla el libro del Apocalipsis en el capítulo 3, las tenemos que asumir cada uno de nosotros en primera persona. Tenemos que preguntarnos si estamos tibios, si no somos ni fríos ni calientes. Porque si estamos tibios, este tiempo es precioso porque necesitamos conversar. Y el Señor dice, a los tibios los vomito, los devuelvo, los rechazo, los aparto de mí. Y entonces tenemos que recordar que este es un tiempo de gracia, un tiempo de conversión y un tiempo para empezar de nuevo. Entonces, esa es la buena noticia, que cuando el Señor nos hace ver nuestra poca fe, nuestras infidelidades, nuestros pecados, no es para restregarnos nuestra fragilidad y nuestra miseria, sino es para curarnos, para levantarnos, para ponernos a andar, para empezar de nuevo. Y eso es lo que tenemos que vivir en este tríodo pascual a partir del próximo jueves. Un renacer, una renovación en nuestra vida de fe, para ser testigos creíbles del Evangelio. Padre, buenas noches. Tenemos sí, gracias, disculpe. Son dos preguntas. La primera está relacionada con el diálogo interreligioso. Nos consulta este hermano. ¿El diálogo interreligioso y todos los esfuerzos para su realización serían entonces un producto de este pluralismo religioso? Y va con una segunda que va más o menos relacionada, que es, en todo caso, nuestros hermanos separados, tal como usted estuvo describiendo, ¿tendrían una fe incompleta o más bien una creencia nada más en Jesús? A ver, hay que separar lo que es lo interreligioso de el diálogo ecuménico. Lo ecuménico es al interior de los cristianos y lo interreligioso es con otras confesiones. ¿De acuerdo? Entonces, en lo ecuménico existen otras personas que han recibido el don de la fe, pero que no participan de la plenitud de la verdad revelada en Cristo. Y dentro de estos grupos hay una multiplicidad de grupos. Están, por ejemplo, los ortodoxos que no están en comunión plena con la Iglesia Católica. Estos ortodoxos no tienen la comunión plena porque no aceptan el primado del Papa, principalmente. Esa es la objeción hasta el presente. Pero ellos tienen sacramentos válidos, tienen sucesión apostólica. Y entonces nosotros sabemos que a través de esos sacramentos se les comunica la gracia. Los grupos derivados de la llamada Reforma Luterana, por el contrario, no tienen la plenitud de la gracia. Tienen muchos de ellos, la mayoría de ellos, el sacramento del bautismo. Muchos de ellos tienen un sacramento del bautismo válido. Y nosotros sabemos que a través de ese sacramento del bautismo válido, reconocido por la Iglesia, ellos reciben una vida nueva como hijos de Dios. Pero teniendo algunos tesoros como la devoción por la Sagrada Escritura,
y su estudio y su meditación, pero no tienen los otros sacramentos. Entonces no tienen la plenitud de la verdad, ni tienen la plenitud de la gracia. Sin embargo, no significa, como en el caso de los ortodoxos, tampoco en estos grupos, no significa que el Señor rechace realizar y obrar a través de ellos. No significa que el Señor le está diciendo a los católicos solamente a través de los que están en la Iglesia Católica, exclusivamente y únicos son mis, diríamos, mis enviados únicos y, ¿cómo podemos poner una palabra? No sé, con poderes plenos. El Señor es libérrimo, ¿ya? Y Él puede actuar también a través de otras personas que no son cristianos. Entonces, con los que no son cristianos hay el diálogo interreligioso. Entonces, dentro de estos están los budistas, los musulmanes, hinduistas, multiplicidad de creencias. Judíos, claro, los derivados de la fe de Abraham tienen, diríamos, una participación que nosotros en la Iglesia, desde el Concilio Vaticano II, reconocemos que también tienen un canal de gracia. Pero nosotros en la Iglesia, desde el Concilio Vaticano II, muy enfáticamente se señala en la Constitución, Lumen Gentium. Si es que esas personas reciben la gracia, si es que esas personas eventualmente se salvan, siempre va a ser bajo la única mediación del único mediador que es Jesucristo. Y siempre va a ser a través de la iglesia de Jesucristo, de la única iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia de Jesucristo, nos dice el concilio, subsiste en la iglesia católica. Entonces, eso es lo que nuestra madre la iglesia nos enseña. Pero cuando en ese llamado diálogo se, entre comillas, relativizan, se hacen equiparables las creencias religiosas y la fe don sobrenatural, entonces ese diálogo puede llevar a confusión. Y por eso es que nosotros tenemos que tener eso muy presente. Más en esta cultura contemporánea, que cuando uno afirma una verdad, te llaman que eres dogmático, que eres sectario, eres violentista, eres intolerante. Pero cuando uno concede en esos epítetos, lo que hace es negar a Jesucristo. Dicho todo lo anterior, no significa que nosotros le neguemos a ninguna criatura humana la dignidad de ser imagen y semejanza de Dios. Criaturas amadas por Dios, por sí mismas, y criaturas por las que el Señor ha entregado su sangre en el ara de la cruz. Entonces nosotros en esta etapa de la historia donde se habla tanto de estas cosas, tenemos que tener algunas cosas claras. Yo lo remito para una mayor y mejor comprensión de estas cosas que son densas y que el objetivo no ha sido agotarlas en esta presentación, porque definitivamente no es posible, excede. He hecho referencia a estas cosas simplemente para que comprendamos el clima, entre comillas, cultural en que vivimos. Conviene señalar que la Congregación para la Doctrina de la Fe, el año 2000, emitió una declaración que se llama Dominus Jesus y que habla de la unicidad y la universalidad salvífica de Jesucristo y la Iglesia. Cuando el Papa, aún no Papa, el cardenal Ratzinger era el prefecto para la doctrina de la fe.
Y ese documento, esa declaración fue asumida por el Papa San Juan Pablo. Dicho sea de paso, ese documento levantó iras en mucha gente. Pero es conveniente conocer ese documento, porque nos da luces y bases sólidas para poder comprender los procesos que ahora se están llevando adelante y sobre los cuales a veces se habla con mucha ligereza. Eso es un documento válido, vigente, no es obsoleto, no está superado, no es descartado, es conforme a nuestra fe. No dice nada nuevo, sino recoge y pone en síntesis lo que nuestra Madre Iglesia siempre nos enseña. Entonces, para los que tienen interés sobre ese tema, los remito a ese documento. Es un documento muy importante. Tal vez en algún momento podríamos tener una charla específica para hablar de ese documento, bajo el título de Jesús, Señor y Dios nuestro. Porque Jesucristo es el que obra la salvación, pero nuestra salvación es trinitaria. Jesucristo no obra solo. Y es Jesucristo en el Espíritu Santo. Jesucristo humanamente tenía límites. Humanamente estuvo en Palestina, humanamente no viajó por el mundo entero conocido, pero él dejó a sus sucesores en la iglesia con su cuerpo. Nos envió. Y en el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesucristo. No es que el Espíritu Santo hace algo distinto a Jesucristo. El Espíritu Santo es lo que nos revela la verdad completa. Nos hace comprender lo que nos ha dicho Jesucristo. Y toda acción siempre es trinitaria. Y por eso es que nosotros no podemos ir, entre comillas, buscando una divinidad, un Dios, por un camino distinto del único mediador que es Jesucristo. Y cualquier germen de verdad, semilla de verdad que exista en cualquier experiencia humana, si es verdad, viene de Jesucristo. Porque Jesucristo es el camino y es la verdad y es la vida. Pero no puede haber esa verdad sin Jesucristo y sin su iglesia fiel. Eso no es algo intolerante, no es algo dogmático, no es algo que, entre comillas, ofende a nadie, sino que es simplemente anunciar la verdad. Si nosotros en aras de ser acogidos por los demás, caemos en la tentación de no dar testimonio de la verdad, caeríamos en la apostasía de la verdad, que es la preparación de la venida del reino del anticristo, del mentiroso desde el principio. Entonces, nosotros tenemos, esa es nuestra fe. Y esa fe es la que es asediada, amenazada, y que nosotros tenemos que purificar en este tiempo de gracia que nos aparece. No sé si tienen algún otro comentario o pregunta. Sí, padre, tenemos dos preguntas finales antes de pasar a su oración. Una de ellas ya la respondió casi por completo ahorita que acaba de mencionar. Nos preguntaban, ¿no? Que hay católicos, hay candidatos que nos dicen que nosotros debemos respetar sus puntos de vista acerca del aborto y que no debemos decirles nada. Y nos preguntaban, hermano, ¿qué podemos hacer con respecto a eso para respetarlos y amarlos, no criticarlos? Y tampoco pelearse con ellos, pero sí tomar alguna acción, ¿no?
Y la otra consulta es, ¿qué podría recomendar para precisar cómo construir nuestra fe? A ver. Este tema de la tolerancia, del respeto, a veces se abusa de esas expresiones. Nosotros respetamos a todas las personas humanas, a todas las criaturas humanas, porque reconocemos en las criaturas humanas una dignidad que viene de Dios. No una dignidad que se la concede en las leyes humanas, ni que se la concede ninguna criatura humana a otros, sino es una dignidad que viene de Dios y que se hace patente en la encarnación. Dios se hace hombre, no se hace ángel, no se hace niño. Y por esa razón respetamos a todas las personas humanas. Pero eso no significa que para mí sea igual el error, la confusión, la mentira, en que puedan vivir esas personas. Y creer que es igual, entre comillas, aceptar su error, porque eso me llevaría a negar la verdad y me llevaría a negar a Jesucristo. Entonces, ante esa situación, ¿qué tendría que hacer? Si es que es posible y veo que ese error es consecuencia de su ignorancia, entonces trato de enseñar al que no sabe. Pero si no es consecuencia de su ignorancia, sino que es consecuencia de que han perdido la fe y por tanto su razón no está iluminada por la fe, yo tengo que orar por esas personas para que el Señor reavive su fe. Porque la fe no la voy a reavivar yo en una polémica intelectual. En una polémica intelectual yo puedo incluso reafirmar posiciones antagónicas que hagan que estas personas se reafirmen en su error. Cuando yo veo que su problema es que han perdido la fe o están tibios, si es que han tenido fe en algún momento, han recibido ese don, el don de la fe, como ocurre con la mayoría de nuestros compatriotas, yo tengo que hacer oración por esa persona. Y lo que tengo que pedir es su conversión, que la gracia de las gracias. Y hemos dicho que la conversión es crecer en la fe, en la esperanza y en el amor. La conversión no es solamente moral. Eso puede ser ese primer éxodo del pueblo de la primera alianza, que no conocía la ley y tuvo que salir a recibir la ley en el Sinaí. La fe es don para entrar en comunión con el Dios amor que viene a nuestro encuentro. Responder para acoger a Dios que viene a nuestro encuentro. No rechazar al Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que ver en estas circunstancias donde la gente verbaliza de repente más que en otros momentos sus ideas, sus pensamientos y cuál es el estado de su fe, nosotros tenemos que darnos cuenta y decir con nuestros interlocutores, con las cosas, con las personas con las que interactuamos, cómo está su fe. Y tenemos que darnos cuenta si es que su fe está perdida, su fe está deformada, su fe está tibia, y según las distintas circunstancias que afectan a esas personas, ayudarlos para que vuelvan a Jesucristo. Y claro, yo no recomendaría empezar ese proceso de camino, discutiendo por quién votar, porque sencillamente en ese apasionamiento, esas personas van a reafirmarse en sus errores. Lo que nosotros tenemos que hacer es llevarlos a Jesucristo. Pero tenemos que descubrir primero en nosotros, en nuestro examen, qué tanto nosotros también tenemos dañada la fe. Y por eso yo les ponía ejemplos de personas
de la iglesia que tienen tantas ideas confusas en relación a la fe. ¿De acuerdo? Ahora, sí, es que yo no tengo acceso a esas personas porque no son mis familiares, no son mis amigos, no los conozco. Entonces yo lo que tengo que hacer es oración y pedir por su conversión. Si es gente que me encuentro en las redes sociales, que no conozco y veo, ¿no? Entrar en esas polémicas de las redes sociales, que muchas veces son desgastantes, yo no aconsejaría. Yo no aconsejaría porque no conocen ustedes esas personas. No saben cómo poder darles la palabra que los lleve al Señor. Entonces yo aconsejaría más hacer oración por esas personas, hacer ayuno por esas personas, ofrecer limosna por esas personas. Y cabe recordar que la oración es escuchar al Señor en primer lugar. Que el ayuno, en primer lugar, es negarnos a nosotros mismos, no es ser una dieta. Y que la limosna no es dar cosas, sino nosotros ofrecernos como don a los demás en un servicio por amor. Es dar nuestro tiempo. Es mostrar que hay gratuidad, que hay gracia, que no todo es comercio y no todo se compra y se vende. Y por eso que el Señor nos dirá, lo que han recibido gratis, denlo gratis. Y cada quien, según los dones y talentos que ha recibido, tendrá que dar más. Porque si hemos recibido más, es para que demos más. No sé si con eso ayuda en esa pregunta o hay algún punto que ha quedado pendiente. Sí, muchas gracias, Padre. Ya sería la última pregunta. Esperamos su bendición final y luego vamos a pasar a compartir la charla el flyer de la charla del día sábado, ¿no? del Cineforum. Muy bien, queridos hermanos. Entonces vamos a terminar con una oración y nos vamos a dirigir a nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Hasta después de Pascua. Nos veremos de todas maneras este sábado. Vamos a tener el Cineforum que ahora les van a comentar. Ahí haremos ya la despedida última de esta etapa, este primer tramo de reflexiones católicas, porque el próximo jueves, que vamos a tener el Trío Pascual en ese día tan solemne, va a ser un día de oración, de Eucaristía, y entonces no vamos a tener las reflexiones católicas, las retomaremos en el primer jueves de Pascua. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Mucho ánimo. Hasta el sábado. Gracias, Padre, hasta el sábado. ¿Nos ayudas compartiendo, por favor, el flyer? Este sábado 27 tenemos el Cineforum Pablo, el Apóstol de Cristo. Vamos a verlo todos unidos a las 5 de la tarde. Luego a las 7 tendremos un conversatorio con el Padre Meloni, así que no se pierdan este Cineforum. Va a ser muy enriquecedor poder asistir a él.